Repetir, hermanos, para recordar lo que nos ha traído en este momento esta, esta reunión, hermanos, que tenemos aquí en el internet, llamada de esta forma: el bautismo en agua que el Señor mandó en la gran comisión, ¿es necesaria para la salvación? Esa es la premisa, hermanos, que tenemos nosotros en esta mañana, y vamos a darle continuación a eso, mis hermanos. Vuelvo a repetir, posteriormente, ya en lo individual o coloquialmente, podremos tener más información acerca de nuestros hermanos que se han presentado en esta mañana. A continuación, hermanos, si ustedes me lo permiten, vamos a dar vamos a dar el espacio, ¿sí? Vamos a dar la minuta siguiente, que va a consistir en lo siguiente, mis hermanos. Va a haber 30 minutos por cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? De nuestro hermano Fernando y nuestro hermano Enrique, para que ellos tengan este espacio libre, hermanos. Yo voy a estar atento al tiempo. Yo les voy a indicar aproximadamente unos 5 minutos antes de que terminen estos 30 minutos, y así ustedes puedan entrar en su conclusión, para que no queden ustedes en sus comentarios inligados, ¿verdad? Sino que puedan ustedes complementar bien su sermón, hermanos. Así que, entendido esto, por un acuerdo de nuestro hermano Fernando y Enrique, vamos entonces, hermanos, primeramente a darle la apertura, la oportunidad al hermano Fernando Mata para que nos dé su plan, hermano, en estos 30 minutos, y así él puede expresarse de la manera que él pues ya viene preparado, nuestro hermano. Adelante, hermano Fernando Mata, yo aquí cuento con el tiempo. Yo le pido que se vaya preparando el hermano, ¿sí? En lo que yo estoy aquí compartiendo el tiempo con ustedes, mis hermanos, y así yo muestro a la cámara mi tiempo aquí. Adelante, hermano Fernando Mata. Muchas gracias, hermano Omar. Bueno, mis amados hermanos, voy a tratar de demostrar con la palabra de Dios que el bautismo en agua que el Señor mandó en la Gran Comisión es necesario para la salvación. Para ello estaré presentando 3 argumentos principales. Argumento 1, los efectos espirituales que el bautismo produce en los que lo reciben. Argumento 2, la prontitud con la que ocurrieron los bautismos en el Nuevo Testamento demuestra que es necesario para la salvación. Y argumento 3, la conversión de Saulo de Tarso. Mis amados hermanos, es importante aclarar que en la Biblia existen varios tipos de bautismo. Por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de sufrimiento, el bautismo de fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en la nube y en la mar, y el bautismo que el Señor mandó en la Gran Comisión. Ese bautismo que el Señor mandó en la Gran Comisión es del que estoy hablando y del que voy a demostrar cuáles son los efectos espirituales que provoca, que efectúa en el pecador. Primero quiero aclarar, mis amados hermanos, que al aseverar un servidor que el bautismo en agua es necesario para la salvación, no estoy diciendo que la gracia de Dios no sea necesaria para la salvación. Por supuesto que lo es, somos salvos por gracia. No estoy diciendo tampoco que la sangre de Cristo no sea necesario para la salvación. Claro que es necesaria para la salvación. La pregunta es, ¿en qué momento se aplica la sangre del Señor en el pecador para que le sean perdonados sus pecados? Voy a demostrar que es en el bautismo. No estoy diciendo que la fe no sea necesaria para la salvación, por supuesto que lo es. No estoy diciendo que el arrepentimiento no sea necesario para la salvación. La Biblia enseña que el arrepentimiento es necesario para la salvación. No estoy diciendo tampoco que confesar al Señor no sea necesario para la salvación. Claro que lo es. No estoy diciendo tampoco que el bautismo por sí solo sea el acto donde ocurre el perdón de los pecados. ¿Qué es entonces lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? La Biblia enseña que para que a una persona le sean perdonados sus pecados, para ser salva de la condenación del infierno, debe de oír el Evangelio, Romanos 10:17, creer en Jesucristo, Juan 3:16, arrepentirse de sus pecados, Hechos 17:30,
confesar a Jesús como Señor, Romanos 10, 9 y 10, y debe de ser bautizada, esto es, sumergida, con los propósitos bíblicos. Entonces, el bautismo que estoy defendiendo en esta mañana, mis hermanos, es el que es antecedido por el oír, por el creer, por el arrepentimiento y por la confesión del señorío de Jesucristo, dado que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Dicho esto, voy a proceder a demostrar que los pasajes que nos hablan acerca del bautismo en agua nos enseñan que el efecto que produce en el pecador es salvación, perdón de pecados, ser unidos a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y con esto, mis amados hermanos, va a surgir algo muy interesante, porque para que nuestro amado hermano Enrique Olea nos diga para qué es el bautismo, él no va a poder recurrir a pasajes que hablen de algo diferente. En última instancia, ustedes estarán de acuerdo que el problema con el testigo de Jehová, por el cual niega que Jesús es Dios, es porque quiere explicar la divinidad del Señor, hablando de los pasajes que hablan de su humanidad. Si nosotros vamos a demostrar la divinidad del Señor, vamos a citar los pasajes que tocan la cuestión. Yo no puedo demostrar que Jesús es Dios citando Marcos 13:32, donde nos habla de que Él no conocía todas las cosas, incluido el día del fin. Si yo quiero demostrar que Jesús es Dios, no voy a poder citar Juan 14:28, donde nos habla de la superioridad del Padre con el Señor. ¿Qué voy a hacer? Voy a citar Juan 1:1, voy a citar Tito 2:13, voy a citar Juan 20:28, los pasajes que nos hablan de su divinidad. De la misma forma, si nosotros queremos saber cuáles son los propósitos del bautismo bíblico, no vamos a ir a pasajes que nos hablen de la fe. Sabemos que la fe es necesaria para la salvación, pero los pasajes sobre la fe no nos dicen para qué es el bautismo bíblico. No vamos a ir a pasajes que nos hablen de la gracia. Sabemos que la salvación es por la gracia. El punto aquí es, ¿cuál es el propósito bíblico del bautismo? Y la única forma en la que nosotros podemos explicar cuáles son los propósitos del bautismo que el Señor mandó en la Gran Comisión es yendo a los pasajes que nos hablan de él. Por esto es que durante su intervención, nuestro amado hermano Enrique Olea nos va a tener que demostrar con Hechos 2:38 que el bautismo no es para perdón de los pecados, pero Hechos 2:38 dice que sí. Nos va a tener que demostrar que el bautismo no es para estar revestidos de Cristo, con Gálatas 3:27, pero Gálatas 3:27 nos dice que sí. Nos va a tener que demostrar con Primera de Pedro 3:21 y con Marcos 16:16 que el bautismo no nos salva, pero Marcos 16:16 y Primera de Pedro 3:21 nos dice que sí. Nos va a tener que demostrar con Hechos 22:16 que el bautismo no lava los pecados, pero Hechos 22:16 dice que sí. Nos va a tener que demostrar con Colosenses 2:11 al 14 y con Romanos 6:3 al 6 que el bautismo no nos une a Cristo, no nos une a su muerte, sepultura y resurrección, pero Colosenses 2 y Romanos 6:3 al 6 nos dicen que sí. Y nos va a tener que demostrar con Mateo 28:19 que el bautismo no nos pone en relación. Nuestro hermano Enrique estudia griego, se usa la preposición eis, que definida por Vine, definida por el diccionario Tuggy y definida por el diccionario Strong, nos habla de que la preposición griega eis es una preposición motriz que nos pone en, hacia adentro de la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces esto será un cuesta arriba, porque para poder demostrar para qué es el bautismo, debemos de apelar a los pasajes que nos hablan del bautismo y no a pasajes que hablen de algo diferente de esto. Dicho esto, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el bautismo es para perdón de los pecados. La palabra de Dios lo expresa así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, noten por favor, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les da la siguiente respuesta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué debían ser bautizados ellos? La palabra de Dios dice para perdón de los pecados. Ahora bien, mis amados hermanos,
Si el bautismo no es para perdón de los pecados, ¿por qué la palabra de Dios dice que sí? Si estas personas no tenían que bautizarse con el propósito de que sus pecados les fuesen perdonados, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que sí? ¿Es salva una persona a quien no le han sido perdonados los pecados? Claro que no, porque la palabra de Dios nos enseña que la muerte espiritual de una persona es en virtud de sus pecados. Es por esto que esta persona está muerta, esto es, separada de Cristo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Si una persona está muerta en sus delitos y pecados, no es salva, ya que el bautismo es para perdón de los pecados, y ya que una persona no puede ser salva si no tiene sus pecados perdonados, el bautismo es necesario para la salvación. Y con esto se demuestra que es verdadera la premisa que estamos debatiendo. ¿A quién persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 1 al 6 más versículo 9. Mis amados hermanos, Saulo creyó. Después de que el Señor le dice a Saulo quién es, yo soy Jesús a quien tú persigues, Hechos 9:5, Saulo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? De esto se desprende que Saulo creyó que, efectivamente, aquel con quien hablaba era quien decía ser, esto es, el hermano Enrique, prestando atención, por supuesto, de la misma forma como le hicimos al hermano Fernando en esta mañana. Y bueno, el hermano Enrique, ¿me escucha, hermano? Sí, ¿sí me escuchan también ustedes? Sí, hermano, sí, aquí estamos. Entonces, a partir de hermano... Hermano Omar, perdón, me gustaría saber si, hermano Enrique, si le es posible compartir su material. Sí, ya estoy. Y gracias, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, a partir de que usted hable, hermano, yo tomaré tiempo y estaremos atentos a su estudio, hermano. Adelante, hermano. Sí. Gracias, hermano, por su exposición. A ver, voy a compartir mis... Sí, hermano, espero. Sí. Muy bien, aquí está. Permítame, hermanos. Sí, adelante, hermano. Bueno, mis amados hermanos, estamos esperando que el hermano Enrique esté preparando ahí su material. No es otra cosa, ahorita en unos momentos vamos a estar con ustedes en este debate. Vuelvo a presentar la premisa. El bautismo en agua que el Señor mandó a la Gran Comisión es necesario para la salvación. En el momento que el hermano Enrique me indique, yo le daré el tiempo para que él pueda presentar su argumento, hermano, ¿sí? Así que él está... Muy bien, hermano. Estoy listo. Perfecto, hermano. Entonces, en el momento en que usted empiece, hermano, yo tomaré tiempo. Adelante, hermano. Gracias, hermano. En el argumento voy a presentar 3 argumentos también. Argumento número 1, nuestro bautismo en agua no salva. Esa es mi negativa. Argumento número 2, somos salvos antes del bautismo en agua. Argumento número 3, voy a presentar el significado de nuestro bautismo en agua, que está en Romanos capítulo 6, versículo 3. Recordemos que la salvación, hermanos, implica bautismo, evangelio, creer. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, hermano, adelante. Ok, hermano, pensé que no me escuchaba. No, sí, hermano, adelante. Entonces voy a presentar estos 3 argumentos, hermano. Ahora, quiero, antes de empezar con Romanos capítulo 6, quiero decirles a todos mis hermanos, aquellos hermanos que juzgan basados en 2 o 3 textos, mis hermanos, están viendo, hermanos, la manera de cómo uno presenta. En este caso, mi hermano Fernando Mata presentó su afirmativa, yo voy a presentar mi negativa,
todos los pasos o todo lo que tiene que hacer alguien, hermanos, para probar algo de lo cual está diciendo respecto a las Escrituras. Quiero decirle a mis hermanos que usan 2 o 3 textos como lo hacen conmigo, tengan cuidado porque no es fácil hacer un juicio basado en 2 o 3 textos sin explicar su contexto e investigar. También para todos aquellos que dicen, ya lo refutó tal hermano, tengan cuidado, porque el hermano va a dar cuenta de sus palabras y ustedes no van a ser justificados cuando digan, el hermano dijo esto o era así. Ahora, ¿saben ustedes todo lo que se debe de hacer para hacer un juicio y echar a Satanás a un hermano? Bueno, quiero decirles esto. Ahora, hermanos, los traductores, voy a usar el griego, hermanos, pero hablando del griego, quiero decirle a algunos de mis hermanos que usan los traductores de las computadoras o los teléfonos, estos traductores, hermanos, no son confiables del todo, porque hay palabras que no las traducen bien, y aquí nos puede llevar a caer en el error de traducción y caer en pecado. Ahora, basado en lo que le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a los judíos, ahí en Juan capítulo 5, versículo 39, examinad las Escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Haciendo esta investigación, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, cuando vamos a exponer las Sagradas Escrituras. Hay que investigar las Escrituras para tener una conclusión más apegada a la sana doctrina y así tener una respuesta más exacta del texto en cuestión. Los manuscritos griegos, por eso voy a usar el griego, hermanos, aquí les estoy presentando, voy a usar la escritura griega, la palabra de Dios griega, hermanos, después por supuesto voy a traducirla. ¿El por qué voy a usar el griego, hermanos? Los manuscritos griegos son la fuente más original y fidedigna, ya que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en este idioma, pero también tenemos palabras arameas en el Nuevo Testamento, lo cual es un proceso que siempre implica una interpretación del texto y por ende el riesgo de cambiar el original de manera inadecuada. Por lo tanto, la comprensión de estos manuscritos nos ayuda a entender mejor el texto. Se puede estudiar la gramática del griego koine para deducir por qué un copista ha cambiado una preposición, una conjunción de forma verbal. Asimismo, es posible estudiar el uso diferente de términos para deducir si los sinónimos se modifican en algún sentido para cambiar su término. Es importante, queridos hermanos, abordar el tema de la crítica textual, porque hoy en día aparecen versiones del Nuevo Testamento, pongan atención a esto, queridos hermanos, por eso voy a usar el griego. Por ejemplo, omiten versos que de costumbre solían ser partes del texto, como es el caso de la Nueva Versión Internacional, que omite Hechos capítulo 8, versículo 37. Ojo a esto, hermanos. En la traducción al español de esta versión, la Nueva Versión Internacional omite Hechos 8:37. Busquen en sus Biblias y me dicen si está este versículo ahí, hermano. Ahora, queridos hermanos, también hay otros versículos que en la escritura en español, en el castellano, hermanos, sí aparecen, pero en el griego original, hermanos, no aparecen. Es por eso lo complicado, queridos hermanos, que es juzgar a alguien y echar al infierno con 2 o 3 versículos. Ahora, queridos hermanos, paso a mi negativa. El significado de nuestro bautismo en agua. Einoia tu bautismo nerú. Voy a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Voy a leer. Dice el griego, hermanos, versículo 3. Einote, oti, osei, abastisemen, eicriston, lison, eiton, tanaton, aftu, ebaptisimen. ¿O desconocéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de Él, fuimos bautizados? Aquí, hermano, como dijo el hermano Fernando, no hay que salirse del contexto, del texto y de su contexto. Estoy hablando y voy a hablar, hermanos, del significado del bautismo que aparece
en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Hechos 2:38, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, voy a dar el significado de esta palabra que aparece en todos esos versículos, hermanos, que por supuesto nuestro hermano tocó, pero no lo tocó a fondo, y es lo que yo voy a explicar. Voy a explicar el significado de nuestro bautismo en agua, y tanto en el castellano, en la Biblia que tenemos, hermanos, y en el griego, el significado de nuestro bautismo en agua, hermanos, no es para salvación, como lo acaba de explicar nuestro hermano Fernando Mata en su afirmativa, que él dice que el bautismo en agua sí es para salvación, y también, hermanos, dijo que era para perdón de los pecados. Ahora, queridos hermanos, también quiero decirle algo importante que dijo nuestro hermano Fernando Mata en su afirmativa. Dijo que que el agua por sí sola no salva. Esto es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. El hermano Fernando Mata, y ahí quedó, hermanos, grabado, el hermano Fernando Mata dijo que el agua por sí sola no salva. Es precisamente esto de lo que yo les voy a hablar. Nuestro bautismo en agua, hermanos, no salva. ¿O dónde somos bautizados? Por supuesto que somos bautizados en agua. Ahora, hermanos, con la exagesis, hermanos, hermenéutica, en el griego, yo voy a dar esta explicación de nuestro significado en agua. Versículo 4. Sinetefapni aun afto diatu bakichiman eiton tanaton inaosper egeti Christos ek nekton diatis dialosis to patro autocaí imeis en caí mitza sografía perpasomen. Versículo 5. Vamos al versículo 5, hermanos. Traduzco lo que leí del versículo 4. Fuimos cosepultados, pues, con él mediante el bautismo. Escuchen, hermanos, el significado aquí está. Por supuesto, voy a dar la exagesis de estos versículos. Fuimos cosepultados, pues, con él mediante el bautismo. ¿A qué bautismo se está refiriendo aquí? El bautismo en agua, que aparece en los versículos que ya les mencioné. El bautismo para la muerte, para que como fue levantado Cristo para la muerte, para que como fue levantado, también nosotros en novedad de vida caminemos. Bien, versículo 5, dice la escritura griega, eigar simtoni kejonamen to amaumati tu tanatu aftu ayakai tis anasteseos osometa. ¿Qué quiere decir en nuestro idioma? Si por coplantados llegamos a estar en la semejanza de la muerte de él, ciertamente también de la resurrección seremos en la semejanza. Atención a lo que está diciendo esta escritura, hermanos. Hasta aquí la escritura no está hablando de que nuestro bautismo en agua, hermanos, salva. Y ojo, hermanos, aquí Pablo nos está dando el significado, lo que significa nuestro bautismo en agua, hermanos. Ahora, la confusión que ha surgido dentro de la esfera de la profesión cristiana quita la fuerza al argumento que el apóstol desarrolla en estos profundos versículos. Es decir, en los principios del cristianismo, los convertidos expresaron su arrepentimiento y fe, no solo verbalmente, sino también por el acto del bautismo, que aparentemente fue aplicado en todo caso de confesión de fe. Es decir, hermanos, la confesión de fe está ligada a nuestra salvación. ¿Qué confesamos nosotros? Quiero explicar, queridos hermanos, esta palabra, confesión. Quiero explicar esta palabra confesión, hermanos, que está ligada a nuestra salvación, que en hebreo es esta palabra yadaka. En griego, reconocimiento de la verdad. Asentir, literalmente hablar la misma cosa, de mismo, hablar,
En hebreo, queridos hermanos, voy a explicarles esto. Yadak, confesar, a menudo tiene la excepción de aclamar, celebrar, del griego homología, reconocimiento de la verdad. Es decir, ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermanos. Dice el griego, hermanos, ten o del, adelphoi, aihoi, viseos, aporaniau, metachoi, prosegitin, y apostolon kai archireas, tis, omot, gat, dis, onogatis, onogatis, onogat. Por tanto, hermanos santos, de llamamiento celestial partícipe, considerar al apóstol y sumo sacerdote de la confesión. Fíjense que aquí está hablando del significado de la confesión, que está ligada ¿a qué? De la confesión de nosotros, Cristo Jesús. Esta palabra homología, hermanos, relacionado con el verbo homologeo, asentir, literalmente hablar la misma cosa, de homos, mismo, lego, hablar, de ahí asentir, estar de acuerdo, declarar o admitir. Confesar, queridos hermanos, fíjense, tiene un sentido penitencial cuando describe la admisión de la propia culpa como resultado de la convicción interna. Nuestro hermano Fernando Mata leyó Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, pero no explicó en sí, no separó y detalló, hermanos, lo que dice el versículo 37. Vamos a Hechos 2:37, hermanos. Fíjense lo que dice este versículo, hermanos, y lo que sucede. Dice la escritura griega, acusantes de catakizán, picardia, eipon tu pros, topon, petros, caitos, liopous, apostolous y Andrés del Poí. Aquí, queridos hermanos, hay una palabra importante que nuestro hermano Fernando leyó, pero no le puso tanta importancia. Estas palabras, hermanos, que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, ¿qué haremos, varones hermanos? Leo el versículo 37 en castellano, en español. Oyendo entonces, fueron traspasados de dolor. Atención a esto, hermanos. Antes del bautismo, estas personas dicen que fueron traspasados de dolor corazón. Dijeron entonces a Pedro y a los demás apóstoles,